la subducción. Eso significa que una placa tectónica se introduce debajo otra y en nuestro caso pues la placa de Coco se introduce debajo de la placa del Caribe. Nuestro país se encuentra, se puede decir, en una región muy conflictiva entre tres placas: la placa norteamericana, la placa del Caribe y la placa de Cocos. Así que el movimiento de estas placas es el que genera la sismicidad y a su vez el fenómeno propio de la subducción de la placa de Cocos bajo la placa del Caribe es lo que genera el vulcanismo. El volcán de San Salvador está en la parte central del Salvador, en la cordillera volcánica centroamericana también, y está rodeado y ocupado prácticamente por la capital, San Salvador, y el área metropolitana de San Salvador. A este volcán se lo denomina también Boquerón por este amplio cráter que tiene en su cima de 1,5 kilómetros de diámetro. Bueno, para nosotros, como ya estamos acostumbrados a vivir aquí, es fresco. Claro, claro, yo aquí he nacido. El volcán es bonito, el aire puro, está cerca de la ciudad, está a 15 minutos en carro o 10, el mínimo. Y de ahí en bus, en carro, está como 20. Mi nombre es Efraín Benítez. Pertenezco al grupo de investigación vulcanológica de la Universidad de El Salvador, conocido como GIPUES. Yo me dedico a la jardinería y a la reproducción de plantas de viveros, como canastas, suculentas, rosas de Manuel, lo que se llama todo lo que es dedicado a plantas. El sistema político es bastante interesante para esta época. Básicamente no hay una oposición en términos actuales, ¿verdad? De conocer un partido oficial y un grupo digamos, opositores políticos, ¿verdad? Sino más bien lo que hay en esta época es un sistema que se basa en la personalidad del que busca la presidencia o el que llega a la presidencia. Entonces se tienen grandes personajes como Tomás Regalado en el cambio de siglo, ¿verdad? Que se le conoce también como un caudillo, algunos le llaman así, un caudillo de Santa Ana, cafetalero, ¿verdad? Con mucha influencia, mucho poder en el país, y recordado por algunos como un personaje con mucho carisma, por otros odiado, ¿verdad? Lo ven como un tirano. Se va a tener también el otro gran presidente muy querido, que va a ser Manuel Enrique Araujo, que hasta el día de hoy, digamos, tenemos lugares de memoria como esta Alameda, ¿verdad? De San Salvador, muy importante. Y Manuel Enrique Araujo sí es un personaje muy carismático, muy querido por la población. Era una sociedad con una brecha social muy amplia, que para 1917 ya estaban organizándose, ya estaban pensando en sindicatos obreros, no de carácter aún de izquierda, porque es muy temprano para hablar de izquierdas y derechas en El Salvador, pero sí se puede hablar ya de una clase trabajadora. Este periodo de 1917, o estos años, ¿verdad? De 1917 a 1920, hay sociólogos, economistas, historiadores que ya empiezan a hablar del sufrimiento de la clase obrera y la transformación de los pequeños artesanos en algunos ya de carácter industrial. De lo que se sabe, pues hace unos 70.000, 80.000 años, teníamos un volcán que se le llamaba el volcán San Salvador, por decirlo de alguna manera. Los principales volcanes activos inician su formación alrededor de los 100.000 años, pero en todo caso las primeras lavas del San Salvador están algunas sobre una de las depósitos de Coatepeque fechado por William Rose en 70.000 años. Sobre de ellas, al menos en los chorros, o sea, en la parte sur del volcán,
Hay otra de las ignimbritas de Coatepeque fechada en 51.000. Esos son los marcadores, digamos, de la parte más vieja del volcán. También podríamos hablar de un sector comercial, lo que hoy nosotros conocemos como comercio informal en San Salvador, y que a veces nos quejamos mucho del desorden en el centro. Eso en realidad tiene raíces muy antiguas, históricas, y a inicios del siglo XX, entre 1916, 18 más o menos, también tenemos mucho comercio. O sea, hay comercio de los famosos chinos, ¿verdad? Es decir, de la migración asiática que está empezando a llegar a San Salvador. También se tiene alguna migración árabe que va a llegar, o turca, como le llaman en la época, que va a ir llegando en la década de los 10 y de los 20 y que van a empezar a establecer sus comercios en el centro. Junto a esa ola migratoria también van a aparecer muchos salvadoreños, tanto en el comercio formal como en el informal, ¿verdad? Entonces, digamos, las reuniones estilo mercado o estilo pequeñas ferias se van a dar en San Salvador también. Entonces el comercio es muy vivo en San Salvador. Por ejemplo, los famosos barrios La Vega, barrio San Miguelito, toda esta zona de ahí, hay mucho carpintero, mucho herrero, gente que está definitivamente suministrando insumos necesarios para la vida cotidiana de la población de San Salvador. Eso sin dejar de lado, por supuesto, cierta producción necesaria, por ejemplo, en el metal, albañilería también, ¿verdad? Entonces, tenemos una economía muy diversa en San Salvador principalmente, y en ciudades importantes como San Miguel, Santa Ana, Santa Tecla, que están de cierta forma impulsando el crecimiento urbanístico. Ese fallamiento que va desde el Cerro La Hoya, pasando por Plan de la Laguna y posiblemente se extiende hasta Huizúcar. En los mapas de los años 70 geológicos, esa se catalogó como una falla supuesta. Pero a lo largo de los años se han venido dando muchos indicios de que esa falla sí existe. El volcán obviamente tiene su espacio y lo hemos invadido nosotros. El volcán San Salvador tiene hasta un aspecto bastante singular. Nos hemos expuesto, nos hemos vuelto vulnerables. El volcán San Salvador no se ve simétrico, se ve el Picacho y se ve una loma tendida hacia la par, por llamarlo de esa manera. Se trata del mismo volcán que ha tenido diferentes etapas de evolución. El mecanismo que emplaza esto es una corriente de densidad piroclástica turbulenta, y el depósito que queda es una oleada piroclástica que está caracterizada por material muy fino, altamente endurecido y con estructuras sedimentarias de laminación y laminación cruzada. Aquí el calpetate tiene espesores de hasta 6 metros en el borde del cráter. Es una erupción enorme. Los alcances de este depósito son de hasta 18 kilómetros. Por tanto, entre estos 1200, 1400 hasta los 1800 del cráter es todo el apilamiento de lavas del Boquerón. Su secuencia eruptiva tiene al menos 6 unidades de depósitos de caída y flujo piroclástico. Su máximo espesor está sobre las laderas del Picacho y sobre la parte sureste es de 6 metros. En junio de 1917 hace erupción el volcán. Hay algunas descripciones que hablan de esa erupción, que se habla que principalmente digamos, los efectos de esa erupción se sintieron hacia la región de Quesaltepeque, ¿verdad? No tanto hacia San Salvador propiamente dicho. Sin embargo, el impacto más fuerte fueron los terremotos, que eso sí, no fue uno, sino que fueron 3, si no mal recuerdo, desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. Fueron 3 grandes, arriba de 6 en la escala de Richter. La salud pública se empieza a organizar apenas. No está, digamos, preparada, ni tiene los fondos suficientes como para la atención al público.
totalmente efusiva y la parte explosiva piroclástica fue prácticamente toda de ceniza fina, que se emplazó hacia el suroeste. El terremoto impactó San Salvador directamente, botó muchas casas. El presidente Carlos Meléndez, para la época que gobernaba del 1915 a 1918, habló de ese terremoto como un impacto muy fuerte de la sociedad salvadoreña, pero que había que salir de él, que se iba a salir de él. Sin embargo, ese es el discurso político. En la práctica, realmente en El Salvador no se tenían ni siquiera, digamos, protocolos, ¿verdad? Ni siquiera se tenía idea de cómo atender la crisis. Y básicamente lo que se hace es improvisar. Se improvisaron, por ejemplo, tiendas de campaña, o lo que hoy entenderíamos como tiendas de campaña, en las plazas. La Plaza Barrios, la Plaza Libertad y la Plaza Morazán fueron los espacios donde la población salió y puso sus tienditas, ¿verdad? Puso sus telas sostenidas de los árboles para poder estar ahí después del terremoto, porque tenían mucho miedo de regresar a sus habitaciones. Y que luego, pues, en esa caldera que quedó, en esa oquedad que quedó, pues entonces emergió de nuevo el volcán, pero del viejo volcán solo quedó un recuerdo, que es lo que llamamos ahora el Picacho. Pero el Picacho no es un volcán, sino que más que todo es un vestigio de la primera erupción que tuvo el gran volcán. Entonces todo el mundo dice, bueno, ese es un volcán. No, es un vestigio, es lo que se puede decir que es una estructura, ¿ya?, del volcán antiguo. La ladera interna del Picacho tiene 1930 metros, son 1000 metros de desnivel hasta la planicie de la ciudad, por tanto, y son lavas antiguas, más viejas de 50.000 años. Bueno, vamos a continuar con la técnica de potencial espontáneo, ¿ya? Y siempre vamos a medir gas en suelo, más que todo dióxido de carbono, para ver si el comportamiento permanece en lo normal con respecto a las medidas anteriores. Ajá. Y a ver si, bueno, como todo investigador, buscar alguna anomalía. El volcán es un recurso, es un medio de vida y tanto a nivel de ecosistema, de vegetación, de recreativo. Va, para darle yo 2 cuerdas, 4.50. 4.50 cada ya con flores las traigo yo. Mira, aquí también con botones y todo. Le podemos decir ahí al jefe. Entonces yo le vengo a ofrecer aquí y le puedo venir a ofrecer canastas, de todo, porque yo me dedico a la jardinería y me dedico a la cultivación de plantas. ¿Qué sería lo más interesante? Encontrar esa anomalía. Pero igual, toda medida es importante, aunque no se encuentre la anomalía. ¿Por qué? Porque la cosa es de que ya se tiene un registro
que puede servir para futuras investigaciones. Y de esa manera tener ya datos que nos van a servir como base y tener una línea base. 4.50 la cobrencia. Sí, y esta es de las otras, aquí, de la grandota, de las enormes. Porque está de las pequeñas también. Porque esta es de la grande, esta es de la que de la rosa, sí, de la rosa, sí. El volcán es bonito, el aire puro, está cerca de la ciudad. El comercio se hace más aquí en el volcán. Pero también que supone un riesgo. Desastres son las lluvias. Es cuando mucha agua que cae en el volcán, es de ahí lo que hace es derrumbe. La ladera interna del Picacho, donde hay continuos procesos de movimiento de masa, de remoción de masa, y es uno de los peligros más recurrentes en San Salvador. Sí, los flujos de escombro, derrumbes. Deslaves y deslizamientos de laderas ya hemos tenido bastantes y eso es muy, muy preocupante. Él puede presentar deslizamientos, flujos de lodo, flujos de escombros. El año 2020, ya un poco al final del año, tuvimos un flujo de escombros, así lo llamaron. Sería un lahar, son una mezcla de material, agua del volcán. Y ocurrió aquí próximo a la zona de Quesaltepeque. Acá lo importante es que debemos de tener conocimiento de eso y además preparar tanto la parte social, educativa, organizativa, y tener claro también los efectos económicos que esto va a traer. Aquí lo que viene es trabajar ya en lo que se llama el ordenamiento territorial.
el agua o en el verano y se dedica a echarle abono. Entonces de ahí lo demás hay que tenerlas permanentes, cuidando, porque eso es lo que se dedique. Hola, se dedica que es la rosa de maguey, hecha una pelotona así muy grande y azulita. Hay de variedades de rosas, de esas de, ¿cómo se llama? 450 canastas. Bueno, en primer lugar estamos aquí ya realizando algún estudio ya geofísico y geoquímico, ya, para tratar de conocer el comportamiento ya, del volcán. Conocer las zonas estructurales ¿ya? del volcán. La sismicidad se está corriendo más hacia el norte y eso nos indica que en esa zona existe cierta vulnerabilidad volcanológica, pero solamente puedo decir de que está en los parámetros normales. Datos que se han realizado hace 5 años ¿ya? Con el colega Anthony Finisola, ya se había trabajado la estructura del volcán y en ese entonces también se encontró que el mayor grado de vulnerabilidad del volcán de San Salvador es en el lado norte. Bueno, sin descartar también el lado sur, donde está la fumarola de la olla, pero eso nos indica que ahí existe, ¿cómo se llama?, como un respiradero, ¿ya? En ese momento ahí siempre hay vapor de agua, pero siempre se mantiene en los parámetros normales. Estudiamos su geología, su historia. El Ministerio de Medio Ambiente y de alguna manera la universidad hacemos esfuerzos para la parte del monitoreo, que es un elemento fundamental para conocer el volcán, ¿verdad? Es decir, conociendo el volcán implica pues ver sus síntomas. Tenemos un grupo de amigos internacionales con los cuales nosotros estaríamos viendo algún cambio. Ellos inmediatamente comienzan con un proyecto de asesoramiento. Damos las gracias al Servicio Geológico de los Estados Unidos, a la Universidad Autónoma de México, UNAM, a la Universidad de Palermo, que es un proyecto que actualmente tenemos, que se llama Proyecto Riesga, y en el cual se están evaluando el proyecto no solo volcánico, sino que sísmico y de deslizamiento que puede tener cualquier parte de la región centroamericana. Es un trabajo entre académicos, se está haciendo junto con la Universidad Nacional y otras universidades de lo que es la región centroamericana, apoyada por los entes oficiales del monitoreo, en este caso el Ministerio, tenemos parte de INETER, tenemos la parte del INSIGUME también en Guatemala y se está incorporando la parte de UCICORE en Costa Rica. Trabajamos con algunos parámetros para tener una idea de si el volcán está tranquilo, si ha presentado algún incremento, que es una ventaja que tienen los volcanes que dan ciertas señales cuando ellos se reactivan. Tenemos por un lado la parte del monitoreo, lo que repito, con las estaciones sísmicas hacemos un monitoreo de aguas, hacemos un monitoreo de temperaturas. También tomamos la deformación que este coloso tenga. Tenemos actualmente 2 carreras bastante relacionadas con esta área, que es la licenciatura en geofísica, tanto en la unidad central como en Occidente, donde se están formando pues jóvenes que puedan incorporarse en el trabajo de distintas áreas, en especial pues si tienen una afinidad con el área de vulcanología, pues ya tienen una formación. Y el último componente y más importante de esto es que todo el trabajo que estamos haciendo lo tenemos que llevar y ayudar con la coordinación de protección civil a llevarlo a las poblaciones. Se han desarrollado algunos proyectos de algunos diplomados para un poco formar a nuestro personal al interior y también
técnicos de otras instituciones como la Cruz Roja, Protección Civil. Estos se llaman sistemas de alerta temprana. El sistema de alerta temprana que obedece, por un lado, la información que se está obteniendo del monitoreo, porque esta información con ciertos umbrales va a ir cambiando las etapas para poder ir avisando a la población a través de Protección Civil y que ellos también ya tengan preparado cuáles son sus métodos de contingencia. Y estamos en esa línea de buscar pues, darle continuidad a esa formación que es importante para conocer los riesgos y fundamentalmente al final saber qué es lo que debemos de hacer, ¿verdad? La necesidad de que la ciencia, las ciencias naturales, las ciencias sociales se interesen por estos fenómenos. Erupción de volcán hay. Preparar a las personas, preparar específicamente a las personas que están más cerca, hacia dónde se tienen que dirigir en el caso de que el volcán esté a punto de entrar en erupción. Y eso nos llevaría pues a, si hacemos los pasos adecuados, poder lograr una reducción de los riesgos a desastres cuando estos se presenten.